El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:27, los oyentes andan pilísimas, ¿ah? Mi doctor Francisco Herrera Arauz dice, ahora quieren que usted sea yo. Él sí, Panchito, Francisco, yo Fabricio. Bueno, así pasa, ¿no? Así pasa muchas veces. También por acá lo tenemos al amigo Néstor Aguilera, que no me cambie el nombre, por favor. Igual a mi amigo el ingeniero Carlos Páez. Saludos a la distancia. Bueno, seguimos con las noticias. Dejemos los temas locales, hablemos de los temas económicos. ¿Cómo le fue a la banca el año anterior? En el contexto de la pandemia y con una serie de situaciones que se han dicho respecto del papel de los bancos, lo vamos a conversar en este espacio de noticias con el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, el economista Julio José Prado, a los tiempos. Tenemos la posibilidad de conversar con él gracias a la gentileza de aceptar esta entrevista. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Fabricio? Muchos saludos a usted, a Silrat, a todos quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Gracias. A ver, empecemos primero por los datos duros. ¿Cómo le fue a la banca en el curso del 2020, luego de la pandemia o en el contexto de la pandemia? Porque la pandemia no ha pasado, pero en el contexto de la pandemia, ¿cómo le fue al sistema financiero ecuatoriano? Correcto, Fabricio. Comencemos por ahí. A ver, primero una introducción, un panorama general de lo que ha sido el año 2020. Yo quisiera ponerle un calificativo al año 2020. El año pasado fue el año en el que se demostró el valor de poder tener una banca prudente, estable, bien capitalizable y que goza de la confianza de los depositantes. Si no hubiésemos tenido ese tipo de banca, ¿no es cierto?, en una crisis, la crisis más fuerte económica que ha tenido el país en su historia, hubiésemos caminado hacia una situación absolutamente diferente. Podemos llamarle incluso una debacle económica mucho más fuerte que la que vivimos incluso en el año 99. Esto permitió, ¿no es cierto?, esta confianza, esta estabilidad permitió de alguna forma ayudar a capear, ¿no es cierto?, los peores momentos del año anterior. Y esto lo que significó desde el punto de vista de las cifras que usted bien me pide, Fabricio, es un aumento de los depósitos, ¿no es cierto? Hemos cerrado el año anterior con un nivel muy alto de depósitos de 36.500 millones de depósitos, es decir, 4.000 millones de dólares más con los que iniciamos el año 2020, ¿no es cierto? Cerramos con 4.000 millones de dólares más de lo que teníamos al inicio del año, una tasa de crecimiento del 11% y también con un nivel de desembolsos de nuevos créditos que ha sido alto, sobre todo destinado al sector productivo. Los nuevos desembolsos, los nuevos créditos durante el año anterior suman alrededor de 23.500 millones de dólares, Fabricio, y el stock total, la cantidad total de crédito que hubo en la economía es similar a la que tuvimos en un buen año de crecimiento de crédito que fue el año 2019. Es decir, cerramos el año 2020 con la misma cantidad, el mismo stock de crédito que hubo en un año como el 2019. Pero permítanme decirle para iniciar la conversación que la banca no fue inmune, ¿no? La banca tuvo también una caída importante de sus ingresos, importantísima de sus utilidades, del cual podemos conversar después. Decía usted, se cerró con el mismo nivel de créditos del 2019. ¿En total cuánto? Incluyendo no solo los productivos que usted acaba de mencionar de 23.500 millones, sino los de consumo. ¿En total con cuánto cerraron 2020? Correcto, son casi 30.000 millones de dólares, un poquito por abajo de eso, 29.500 millones de dólares para ser exactos, que es casi el mismo nivel que teníamos, ¿no es cierto?, al iniciar el año 2020. En lo productivo, ¿no es cierto?, y a esta cifra me estoy refiriendo, son los nuevos créditos que se desembolsaron durante el año 2020. De esos nuevos créditos que desembolsaron, que son 23.500 millones de dólares, de los 30.000, 23.500 son nuevos, ¿sí? 73% fue al sector productivo, ya sea gran empresa, pyme, microempresa, etcétera, ¿no es cierto? O sector de la construcción, 73%, ¿ya? Y el 27% restante fue al sector de consumo, ¿eh? Así fueron las cifras del lado de crédito durante la... Es decir, lo que usted está demostrando con esas cifras o está desmitificando con esas cifras, economista Julio José Prado, que nos acompaña en esta mañana, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, lo que usted está de alguna manera desmitificando es el hecho de que el sector productivo o el crédito productivo ha sido
o ha superado al crédito de consumo. ¿Viene a ser así? Así ha sido, Fabricio, ¿no es cierto? Durante los años anteriores, el año 2018, 2019, el crédito de consumo vino creciendo rápido. Nunca llegó a superar el crédito bancario de consumo al crédito productivo total, nunca llegó a superar, pero sí llegó a estar en una proporción del 60-40, 60% productivo, 40% consumo, ¿no es cierto?, con una tendencia al alza. El año 2020 esa tendencia se revierte totalmente, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es que, claro, en medio de la crisis, ¿qué es lo que hacen los consumidores? Dejan de consumir, aumenta el ahorro, aumenta la liquidez, pero en cambio los sectores productivos, ¿no es cierto?, requieren más crédito para poder salir adelante, las familias también. Y eso es lo que se ve. Entonces, es cierto lo que usted dice, se está desmitificando, ¿no es cierto? Y este es el rol de la banca el año anterior. No solo de estabilidad en el lado de la liquidez, también de poder apoyar a los sectores que lo requieren para la reactivación productiva. Ahora, el acceso a estos créditos productivos, porque usted da cifras con estos datos duros, pero ha habido muchos cuestionamientos el año anterior, y le voy a mencionar un caso, el de Guillermo Lasso, por ejemplo. Voy a mencionar el caso de Guillermo Lasso porque él ha reconocido, lo entrevisté hace pocas semanas, él insistió en que él sigue siendo accionista de un banco, aunque él ya no es directivo de ese banco, pero él públicamente hizo un cuestionamiento a la banca, señalando que la banca no estuvo a la altura de las circunstancias durante la pandemia, que la banca no flexibilizó algunas condiciones, que la banca no fue empática con los clientes, que la banca no extendió los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Menciono esto porque fue pública esa declaración de Guillermo Lasso y yo mismo en este espacio conversé con él y él hizo en este espacio ese cuestionamiento. Yo le pregunto a usted, ¿la banca fue flexible? ¿La banca fue empática durante la pandemia? Porque hay críticas de mucha gente en ese sentido, economista Julio José Prado. Fabricio, seamos sinceros, siempre uno quisiera que la banca haga más, y yo también lo quisiera, ¿no es cierto? Todos queremos tener una banca que tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de apoyar muchos más a sus clientes, pero recordemos una cosa, el Ecuador, como usted lo ha dicho en algunas de sus intervenciones, de sus entrevistas y demás, es uno de los países del mundo y de América Latina que menor cantidad de dinero logró poner, ¿no es cierto?, en términos de alivio público en la economía, ¿no es cierto?, muy por debajo del 1%, mientras que otros países de América Latina están en el 10, 8% del PIB. Entonces, todo el apoyo que hubo, Fabricio, vino del lado del sector privado en realidad, ¿no? Y los créditos que consiguieron a nivel internacional fueron para equilibrar las finanzas públicas, no para poderlos poner todavía en la economía, que es un tema pendiente que sabemos que está por venir, esperamos que dentro de poco un nuevo fondo, etcétera, una nueva reinversión en temas productivos. Pero entonces el apoyo que hubo, ¿no es cierto?, de lo que sí se logró hacer en ese peor momento de la pandemia, es de los más altos de América Latina. Y ahí es donde contrastamos. Mientras que el sector público no pudo participar en la medida que otros países lo hicieron, el sector privado sí lo hizo. Le doy el dato, Fabricio. El Ecuador, en lo que llamamos alivio financiero, ¿sí?, está entre los países de América Latina que más porcentaje de alivio financiero frente a la cartera hizo, que es el 36% del total. Comparemos con otros países. Por ejemplo, México puso 11% de alivio financiero frente a su cartera. Paraguay, 12%. España, 13%. Brasil, 24%. Chile y Perú, 33%. Y ahí viene el Ecuador con el 36%, superado solamente por economías muy grandes, muy estables, como las de Colombia y Panamá, que pusieron alrededor del 42% en alivios financieros. Pero si es así, entonces, ¿por qué tanta crítica a la banca ecuatoriana, Julio José? Mire, yo creo, Fabricio, como le decía al inicio, ¿no es cierto?, que hay casos individuales, ¿no es cierto?, y la crisis es de tal magnitud, ¿no?, que todos estamos sintiendo una reducción de ingresos, estamos sintiendo una recesión económica, una crisis económica, y evidentemente dentro de esta recesión económica hay casos más dramáticos que otros. Pero todos los clientes que se han acercado a cualquiera de los bancos, ¿no es cierto?, los 24 bancos del Ecuador, y hablo por los bancos miembros de la Asociación de Bancos sobre todo, han tenido algún tipo de acercamiento, alguna opción, ya sea refinanciamiento, diferimiento, novación, reestructuración. Es decir, este paquete estuvo disponible dentro de los 10.000 millones de alivio financiero que se hicieron, y estará disponible reestructuraciones, refinanciamientos, novaciones de aquí en adelante para aquellos que lo sigan necesitando. Entonces creo que hay que ponerlo en contexto, y solo para terminar con esta reflexión,
es el número de operaciones que fueron objeto de este alivio financiero fueron alrededor de 2 millones de operaciones, ¿no? Crediticias que fueron objeto de refinanciamiento. En la cartera de micro, por ejemplo, por decir alguna cosa, se hicieron alivios financieros de 1.300 millones de dólares, que representó el 70% del total de la cartera. Es decir, microempresarios, muchos de ellos nos estarán escuchando, que se acercaron al banco y dijeron, yo no puedo pagar, no puedo, necesito reestructurar, diferimiento, innovación, lo que sea. 70% de esas personas que lo pidieron obtuvieron ese diferimiento, ¿no es cierto?, ese aplazamiento o cualquier otro tipo de medida. ¿Cuánto significó esto en plata? Significó alrededor de 430 millones de dólares en ese peor momento de la pandemia, es la que estoy conversando, hasta el mes de octubre, Fabricio. Ahora, ese refinanciamiento no fue para todos. ¿Por qué se negó el refinanciamiento a otro segmento de clientes, por un lado, y por otro lado, en mensajes que estoy recibiendo por parte de algunos de los oyentes que también están escuchando con atención esta entrevista con nuestro invitado, se señala, por ejemplo, sí, uno va al refinanciamiento, pero resulta que las condiciones se complican porque aumentan los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué explicaciones podemos dar a la audiencia sobre eso, economista Julio José Prado? Clarísimo, y es una muy buena consulta la que usted hace y la que hace la ciudadanía, Fabricio. A ver, primero, ¿por qué no fue para todos? Porque obviamente, si es que todos los clientes, 100% de los clientes reciben un alivio financiero, un diferimiento de pagos, pues la banca no tuviese liquidez para poder sostener depósitos y para poder apoyar a los que realmente necesitan. Y yo creo que esta fue una discusión que hubo en la Asamblea en el momento de la ley humanitaria. Yo estuve ahí en la Comisión Económica, en la Comisión de Desarrollo, y lo que decía, si es que se le obliga a la banca a que 100% sea diferido, aplazado, etcétera, o peor, condonado, lo que vamos a entrar es en una crisis bancaria, porque no vamos a tener el dinero suficiente para poder respaldar el resto de los depósitos. Y el tiempo nos dio la razón, Fabricio. Lo que hubo es 2 millones de personas que no pudieron pagar y que se acogieron a estos alivios financieros, y 4 millones de personas, de clientes de la banca, que sí pagaron a tiempo sus haberes, digamos, sus créditos. Esos 4 millones permitieron darles esos diferimientos, de esos aplazamientos, de esos alivios financieros a esas personas que más lo necesitaban. Es un tema también de equilibrio, digamos, fiscal, financiero, bancario por ese lado. Entonces, evidentemente sí ha habido. Ahora, ¿qué ha pasado? Claro, cuando un crédito se hace a más largo plazo, se reestructura, se refinancia, se innova, etcétera, pues generalmente lo que sucede es que la cuota se vuelve más baja, más pagable, pero el tiempo durante el crédito que tiene uno que pagar el crédito es más largo, obviamente. Y el total de intereses que tendrá que pagar una persona que tiene un crédito a 3 años frente a un crédito a 1 año, claro, el total va a ser mayor, pero va a ser mucho más manejable, que es lo que nos pidieron los clientes en ese momento. Correcto. El estado de la cartera vencida, ¿cómo nos dejó la pandemia del 2020, economista Prado? Fabricio, muy importante esto, ¿no es cierto?, porque es parte del trabajo que se hizo desde el año 2018, 2019 y sobre todo en el 2020, ¿no es cierto? En un año de crisis tan grande como este, lo que hemos tenido es que el nivel de morosidad está bastante más bajo de lo que uno esperase, ¿no es cierto? Es decir, está por abajo del 3% el nivel de morosidad promedio. ¿Ah? ¿Qué significa esto? ¿No? Que parecería, ¿no es cierto?, que la morosidad no se ha disparado en el nivel que uno espera. ¿Por qué no se ha disparado? Por varios motivos. Y el primer motivo es que todavía estamos cubiertos hasta junio de este año por las regulaciones, resoluciones de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, ¿no es cierto?, y de la Superintendencia de Bancos, que permiten, ¿no es cierto?, un manejo más adecuado de temas relacionados con paso a vencido de cartera, provisiones y demás, lo cual baja esa morosidad. Pero Fabricio y todos quienes nos escuchan, eso no significa de alguna forma que la banca haya sido inmune durante el año anterior. La utilidad bancaria, ¿no es cierto?, tema también muy discutido sin duda, Fabricio, ha caído el año anterior en menos 62% de utilidad. A pesar de esta reducción, el 100% de esas utilidades que van a quedar abajo, ¿no es cierto?, que son 230 millones, van a ser 100% reinvertidas durante el año 2021. ¿Para qué va a haber esa reinversión? Justamente porque sabemos que todavía la crisis no ha terminado. Está llegando la segunda ola que usted comentaba al inicio del programa. Y esto va a significar que todavía vamos a tener complicaciones en la recuperación de cartera y pérdida, sin duda, de algunos tipos de crédito.
y cómo se va a hacer para recuperar esa cartera, economista Prado, en estas condiciones, digo. Claro, importantísimo. Fíjese, si es que a este es un año de pérdidas, ¿no es cierto? Y todavía sabemos que va a haber complicaciones, hay dos formas en la cual un banco puede reconocer esas pérdidas en su balance. La adecuada y la inadecuada. La actual y la de los 90, llamémoslo así, Fabricio, seamos muy sinceros. Cuando un banco pierde el crédito y no lo puede cobrar, que puede pasar, ¿no es cierto?, tiene dos formas: de pegarse contra el patrimonio del banco, es decir, contra el dinero que tiene guardado en el balance del banco, que son las provisiones, que es el capital, que es el dinero, ¿no es cierto?, de los accionistas. Eso es lo responsable. Y la otra forma, la inadecuada, es pegarse contra los depósitos de las personas. Eso la banca no lo hizo, no lo va a hacer y no es evidentemente lo técnicamente correcto. Por eso es que mientras más se reinvierta, mientras tengamos utilidades que permitan hacer esta reinversión, este aumento de las provisiones, es bueno para los 7 millones de depositantes que tiene la banca en el Ecuador. Eso es responsable. Hay una cosa que se dice recurrentemente, que repite mucho la gente, que en el Ecuador los créditos son muy caros, o sea, hay oferta de crédito por parte de los bancos, la hay, está clarísimo eso, pero el acceso a ese crédito termina siendo complicado porque el crédito en el Ecuador es muy caro y porque las tasas de interés son muy elevadas. ¿Qué le decimos a la gente, economista Prado? O sea, quisiera saber su explicación sobre si es así, si comparamos con otros países, con la banca de otros países, y en el Ecuador el crédito es demasiado caro y las tasas de interés son muy altas, o cuál es el panorama desde la óptica del sector bancario. Correcto, Fabricio. A ver, aquí hay varios elementos que les voy a resumir rápidamente por tiempo. Las tasas son una consecuencia del entorno económico, del entorno normativo, ¿no es cierto?, y el entorno de costos que tiene el sistema bancario aquí y en cualquier parte del mundo. Son una consecuencia, no son la causa de los problemas. Si es que queremos bajar tasas de interés, que estamos de acuerdo que pueden bajar, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer es trabajar sobre la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? El costo de fondeo, el riesgo, el costo operativo, el costo tributario, etcétera. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué le tiene que importar a la ciudadanía que trabajemos sobre este tema? Porque, claro, tenemos 50% de personas que no están bancarizadas y el resto del 50%, la otra mitad que sí están bancarizadas, tienen una tasa de interés que es más alta de lo que debería ser, porque la regulación de tasas de interés en el Ecuador es muy mala, es de las peores del mundo en realidad. Lo que pasa entonces es que, claro, tenemos una tasa que es fija, regulada en este caso por el gobierno, por el Banco Central, por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que no permite flexibilidad. ¿Qué es lo que termina pasando? Que todos pagamos la misma tasa, mientras que cualquier otro país del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en Panamá y demás, la tasa refleja la capacidad de pago del cliente, el riesgo del cliente. Entonces, usted, yo, muchísimas de personas que nos escuchan, podrían tener una tasa más baja en lugar de estar subsidiando a aquellos que deberíamos subir la tasa porque no pagan tan bien, porque tienen un mal récord crediticio, etcétera y demás. Eso sucede en todas partes del mundo. Pero ¿quién garantiza, allá, por ejemplo, debemos de apuntar? Perdón que le interrumpa, pero quién garantiza que si se liberalizan estos techos, estos pisos que usted señala, si se liberaliza eso, quién garantiza que va a haber tasas de interés a la baja? O sea, y voy a hacer una analogía que puede sonar medio absurda, pero por ejemplo, yo me acuerdo que hace años, cuando vinieron acá estas estaciones de servicio y cambió el concepto de las gasolineras, se hablaba de que las gasolinas iban a tener un precio distinto dependiendo de la comercializadora porque iba a haber más competencia. Resulta que las comercializadoras terminaron poniéndose de acuerdo y nunca bajó el precio de la gasolina. O sea, hago esta analogía tomando en cuenta lo que usted dice. ¿Quién garantiza de que si se liberaliza totalmente esto, van a bajar las tasas de interés y no se van a poner de acuerdo los bancos y cobran tasas más altas? Economista Prado. Sí, primero porque eso no sucede. Yo sé que hay algunos economistas, analistas que dicen cosas que no son ciertas, son totalmente falsas, de que la banca se pone de acuerdo, ¿no es cierto?, de que hay colusión, etcétera y demás. Nada más irreal de lo que realmente sucede en el mercado. Basta ir a ver los datos, por ejemplo, Fabricio y quienes nos escuchan, de lo que sucede en el segmento más dinámico de la economía ecuatoriana o del segmento crediticio, que es el segmento corporativo, el segmento de la gran empresa. ¿Por qué es tan dinámico ese segmento? Porque todos los bancos pelean por estar ahí, porque el nivel de riesgo de prestarle a una empresa es más bajo, ¿no es cierto? Y a pesar de que la tasa, el techo de la tasa en el segmento corporativo es solamente 9%, la variación de opciones que tienen las empresas en el Ecuador es muy alta.
consiguen créditos, incluso llegaron a conseguir en el año 2018, por ejemplo, créditos del 6%, 6,5%, ¿no es cierto? Que son créditos de nivel internacional, son créditos bastante interesantes. Entonces, lo que hay que hacer es replicar esa dinámica que tenemos en el segmento corporativo en todos los otros segmentos. ¿Cómo se logra todo eso? No es solamente un tema de regulación bancaria, que sí lo es, tasas de interés, etcétera y demás. No es solo un tema de la banca, es un tema del entorno. Y ahí es donde le voy a decir un dato que creo yo que les va a sorprender a muchos de ustedes y quizás a usted también, Fabricio. Mire, siempre hablamos de la tasa activa, pero no hablamos de la tasa pasiva. La que pagan, la que pagan por depósitos. La que se paga por depósitos. Data revisada ayer, el día de ayer, cerrada al año 2020. Los bancos del Ecuador o en el Ecuador es el país que paga más nivel de tasa pasiva a los depósitos, ¿no es cierto?, de largo plazo en América Latina. No hay ningún otro país que pague tan alto. Y le doy las cifras. Tasa de interés real, es decir, ya descontada la inflación, que es así como hay que medirla, ¿no es cierto? Ecuador tiene una tasa de interés real a largo plazo pasiva de 5,9%, la más alta de América Latina. Le sigue después El Salvador, 3,5%, ¿no es cierto? Economía dolarizada. Le sigue Panamá, 1,8% de tasa de pago en los depósitos. Y después, todos los otros países que le siguen, Colombia, Perú, Chile, tienen tasas de interés negativas en el lado de los depósitos. ¿Qué significa eso? Claro, me pueden pagar mucho como en Argentina, ¿no es cierto? Que la tasa de interés de pasivos en Argentina es 30%, pero si la inflación es del 33%, se me ha comido 3% el valor real de todo este tema. En el Ecuador no tenemos una inflación, más bien tenemos deflación, ¿no es cierto?, inflación negativa, no hay riesgo cambiario y sin embargo el Ecuador paga la tasa pasiva más alta de América Latina. Eso también vale la pena conocerlo, Fabricio. Correcto, y le pido un minuto, no se me extienda porque se me terminó el tiempo. ¿Cómo se proyecta 2021? Por favor. Rapidísimo, Fabricio, yo pondría una frase ahí, un cauto optimismo. Optimismo porque hemos evitado lo peor, y lo peor el año anterior era una crisis bancaria. No fuimos inmunes, caída de la utilidad, pero a pesar de esa caída de la utilidad, una banca estable y sólida que se proyecta hacia el 2021. Los últimos 6 meses del año 2020 demostraron crecimiento de crédito, muy fuerte crecimiento de depósitos, y entonces la parte de la cautela tiene que ver sobre todo con 2 elementos: una nueva ola del COVID y sobre todo el riesgo político. Por eso es que tenemos que llamar siempre a la cautela de todas las declaraciones políticas, electorales y demás. Entendemos que estamos en una campaña, lo entendemos perfectamente, pero que todas las declaraciones apuntalen la confianza de los depositantes. Estamos todavía en crisis económica y lo más importante es preservar la estabilidad y la confianza en el sistema bancario y obviamente la dolarización. Correcto. Economista Prado, valoro mucho su gentileza en habernos atendido y le comprometo para que sigamos conversando sobre estos temas en el futuro. Que tenga un buen día, muy amable. Muy amable, Fabricio, gracias. Gracias. Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 7:49 en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.